my friends from Australia. Today I'm so honored to have the principal. Probably you already know him. His name is Ronald Carrera, and he is the principal of the school Pastor Steve and his team visited the first time he came to Venezuela. It is placed in the city of Moron. So I'm gonna let him talk about his experience, what happened, how this ministry impacted not only the school, but the whole community where he lives. So Ronald, tell us your perspective, your experience about what happened after Pastor Steve and his team arrived in Venezuela and went to Moron. Cuéntenos sobre su experiencia, su perspectiva, lo que ha pasado allá en la escuela y en la comunidad una vez pasó el Pastor Steve y su equipo por allá. Dios le bendiga a la iglesia de Australia, Dios bendiga a nuestro hermano Pastor Steve Ryder, a Wally, a todo el equipo de Reachout, ya que hace 2 días cumplimos un año, el día 13 de octubre cumplimos un año de que el Pastor Steve Ryder visitó Venezuela, en especial a nuestra escuela, la Unidad Educativa La Flor de Venezuela, una escuela que está ubicada en un lugar muy pobre, de muy bajos recursos, en el Morón, en el estado Carabobo. El pastor hizo esa visita, no solamente a nuestra escuela, sino que también estuvo predicando el evangelio allí en esta comunidad. God bless you people in Australia. God bless Pastor Steve Ryder, Wally, and all his team. Precisely last year, by this month, October the 13th, I remember Pastor Steve visited us, paid us a visit, and he visited our school. His name is La Flor de Venezuela, the flower of Venezuela, and it's placed in a very, very poor place. Cuando se nos dice a nosotros que el pastor Steve Ryder quiere hacer una visita en un lugar de Morón, le hablaron de la Unidad Educativa La Flor de Venezuela. Él llegó ese día 13 de octubre del año 2016 a las 12:30 del mediodía. No se presenta con las manos vacías, sabiendo la necesidad que tiene esa comunidad o que tiene nuestra escuela. Nuestros niños no asistían a clase porque no tenían que comer, no tenían ropa, estaban muy desorientados, muy desnutridos, y sus padres, por no tener que darles de comer a los niños, no los enviaban a la escuela. Desde el día 13 que el pastor Steve se presentó, llegó con 250 comidas para dársela a los niños, los cuales comieron niños y personal adulto que se hicieron presentes en esta actividad gloriosa, y le damos la gloria y la honra a nuestro Dios. Desde ese día nuestra escuela cambió. I remember that day very well. It was October the 13th when we were told that Pastor Steve was going to pay us a visit. I immediately started calling on the people who live in that area, which is very poor, but they were reluctant to come because they thought that it was just another evangelist more. But unlike the other evangelists, the first thing Pastor Steve did was to show up with over 250 lunch for the students and for their parents. And for the teachers. Yeah, in those days, not many students were attending schools precisely because they didn't have much to eat. So from the moment Pastor Steve arrived and gave us the lunch, and later on he sent money to buy food, so more students began coming to school to study. Cuando el pastor Steve Ryder visitó en Morón, fueron muchas los impactos que hubo allí en la sanidad, lo que hubo para las personas que estaban allí, que asistieron a esta actividad cristiana, porque todos los que pudieran llegar como evangelistas a Morón siempre tenían la oportunidad de que se tenía que recoger una ofrenda.
En el caso del pastor Steve, cuando llegó allá, él mismo estaba costeando todo esto para que pudiera darse dicha actividad. Something that really caught my eye was when Pastor Steve visited us. Well, we thought that he was going to be like other evangelists that have come in the past, because most of them, what they do is just they come to Venezuela and they start asking for offerings. So my surprise was when he was not asking for anything, but just he was willing to give, and that was something that really impressed me. Ese día que el pastor se presenta fue un día maravilloso, la cual nosotros mandamos al personal docente, a los maestros, a la calle, a buscar a los niños para que pudieran venir a recibir esta bendición, la cual debían compartir con el pastor Steve ese día. Él le ministró a todos los que pudieron estar, les habló. Recuerdo que en Australia era el país donde estaban los canguros, y los niños comenzaron muy alegres a recibir. Comieron ese día la comida dada por el pastor Steve Ryder. That day, I remember that I gathered the teachers and sent them out to bring all the children who had missed the school that day. So the children arrived later, some of their parents as well. Pastor Steve gave them the food, and his team, of course, gave them the food. And afterwards, he preached. I remember he talked about the kangaroos. Australia was the country where there were kangaroos. And then he prayed for them, he prayed for the sick. It was a wonderful day. El pastor habló de qué necesitábamos nosotros en la escuela. Gracias al Señor, ese día los niños pudieron comer. Y le habló al pueblo de que nuestros muchachos pudieran comer, traer una comida, la cual le damos la gloria a Dios porque hemos asistido 4 veces a Colombia a buscar comida para nuestros niños. El gobierno de nuestra Venezuela nos provee de comida 2 veces cada 21 días, y ahorita nuestros niños desde el mes de noviembre del año 2016 están comiendo desayuno y almuerzo, y la matrícula ha aumentado de 120 niños que teníamos inscritos, eran 170, pero solo asistían 120, 80 niños. Hoy tenemos 213 niños y estamos aumentando porque están viendo los beneficios que se han dado en la Unidad Educativa La Flor de Venezuela, dada por el pastor Steve Ryder desde Australia. The day Pastor Steve visited our school, at the end he talked to me, and he promised to send some help from Australia, which he did. He sent us some money, or a lot of money, to buy food for our kids. And a team of teachers went to the border between Colombia and Venezuela 4 times to buy good quantities of food. Yeah, because the government hasn't helped much in our institution, but from that day, our kids are coming to study. In those days, there were about 112 kids, but there were more registered. But attending school, only 112. Nowadays, because they are having breakfast and lunch, there are over 213 students attending the school, which is excellent, and there are more coming this coming year. De esta visita maravillosa no solamente salió o nos dieron la bendición de que nuestros muchachos estudiantes de nuestra institución pudieran comer, sino que viendo la necesidad que nosotros tenemos 8 grados y solamente contábamos con 4 aulas, el pastor Steve Ryder, viendo la necesidad, nos donó 2 aulas, las cuales hoy tenemos albergado 52 niños, los cuales están viendo clase en el área inicial para nosotros preescolar,
primera, segunda y tercera etapa. La matrícula sigue aumentando. Son muchos los representantes que quieren que sus hijos estudien allí porque dicen que Dios está llevando bendiciones a ese lugar cuando nadie creía, ni aún el gobierno nacional creía de que allí pudiera funcionar una escuela. In our school, in those days, we had 8 grades, but only 4 classrooms. So that's why Pastor Steve also helped us out to build 2 more classrooms. And actually he did, he sent the money, and now we have more room for all the students. Of course, we are missing the other 2 classrooms, but now we are more comfortable in the school. And more parents are bringing their children, because in the past, not even the government thought that something good was coming out of this institution. But the whole community in these days, they really trust us. And since they see that the kids there are having breakfast and lunch, they are willing to bring their children to our school. Doy gracias a Dios por el privilegio que me ha dado, el honor, y al pastor Steve Raide, Alfredo Ramírez, pastor Tulio, porque me han dado la oportunidad de acompañarles a las cruzadas especiales, la que se dio en Morón, en Guárico, Calabozo, en los valles del Tuy, ahora acá en Turén, Portuguesa, y en Maracay, en el estado de Aragua. Son muchos los milagros que Dios ha hecho en estos lugares, en especial cuando vemos a las personas que se acercan a Cristo llorando, entregando su vida al Señor, y aquellos a quien Dios le hace el milagro a través de ese don maravilloso que tiene el pastor Steve Ryder de orar por las personas y que reciban sanidad. Finally, I would like to thank Pastor Steve and his team, Pastor Tulio, Alfredo Ramirez, and everyone who has allowed me to go to be in the crusades. The first one I was in Morón, my city, and then I went to the valleys of Tuy, Guárico, Calabozo, and this current crusade in Turén and Barquisimeto and Maracay. What it really caught my eye is to see people coming to Jesus' feet, but because of the miracles that the Holy Spirit performed through Pastor Steve. Yeah, I'm so happy. I'm so happy to watch this and see how God is really bringing a revival to Venezuela through this ministry.